Hola, soy Ángela Gómez, encargada de neurofisiología clínica, y hoy vamos a revisar reflejos espinales, sus bases anatómicas. Bueno, vamos a revisar lo que son los reflejos espinales, sus bases anatómicas y cómo los podemos correlacionar clínicamente. El objetivo de esta clase es saber qué es un reflejo, cuáles son los reflejos espinales y qué nos indican clínicamente. Vamos a repasar un poquito que la organización funcional de la médula espinal da actos voluntarios y actos reflejos, los cuales son involuntarios, son resultado de un estímulo específico y una respuesta estereotipada. Entonces, en los reflejos espinales participan dos neuronas, una sensitiva oferente con receptores específicos y una descarga de una motoneurona eferente en respuesta a este estímulo aferente de intensidad suficiente, y están mediados por mecanismos supraespinales. Aquí vemos más claro cómo están los receptores cutáneos, ¿sí? Por donde va la información en el nervio periférico, las fibras sensitivas hacen sinapsis en el ganglio y la raíz dorsal, entran por la raíz dorsal, y aquí está la interneurona del asta posterior que va a comunicarse con la neurona del asta anterior, donde va a salir la información que es el músculo efector de este reflejo que se va a producir. Vemos cómo la información entra por el asta posterior, por la raíz dorsal, y va un segmento arriba y va un segmento abajo para hacer la comunicación desde la neurona motora hacia la parte del músculo efector. Estos son los reflejos miotáticos y también tienen que ver con los reflejos de flexión. ¿Qué es importante en el reflejo miotático? Y los receptores usomusculares son los que tienen un valor importante en ellos, que son estos y se encuentran dentro del vientre del músculo. Tienen funcionamiento en el control de la postura, el tono muscular y la contracción del músculo. Yo puedo estirar este brazo sin dejar caer porque tengo la postura dada por el músculo antagonista y el músculo, este es el agonista. Si flexiono el brazo, este es el músculo agonista y este es el antagonista, y toda esa información tiene que ver con esta interconexión a nivel medular. Entonces, los usos musculares son un elemento básico que está en el músculo, y su principal función es enviar señales sobre las variaciones en la longitud del músculo y en cuyo interior se alojan. Las variaciones de longitud de los músculos están asociadas con los cambios en los ángulos de las articulaciones que atraviesan. Entonces, por ello, los usos neuromusculares son empleados por el sistema nervioso central para detectar las posiciones relativas de los diferentes segmentos corporales, y esto es validado por la propiocepción. Por eso, cuando un jugador patea, no se va a caer porque por estas interconexiones que hay, él se sostiene con la otra pierna. Está aquí, se ve cómo está interconectado todo: la visión, la audición, el sistema vestibuloespinal, la parte medular y ya la parte efectora en el uso neuromuscular y la atención que hace para que el paciente pueda, para que todos nosotros podamos tener una postura adecuada. Entonces, los usos neuromusculares controlan la contracción del músculo estriado para regular el tono muscular y los movimientos. Aquí vemos cómo está el uso neuromuscular, sería en esta fracción en la parte medial del vientre del músculo. Por esto serán más abundantes en músculos que controlan los movimientos finos, como los músculos de las manos, como lombricales, interóseos, la región hipotenar, tenar, y los músculos extrínsecos del bulbo, del globo ocular. Esto es la imagen de un uso neuromuscular. Vemos que está dentro del vientre del músculo. De él salen unas fibras que son las que llevan axones de la neurona motora gamma. Son fibras de tipo 1 y 2 aferentes hacia la médula. Aquí vemos en el uso está el espacio de la subcapsular, el núcleo del saco y la cápsula que rodea este ramo del uso neuromuscular. Acá vemos que son las fibras extrafusales, donde llegan los axones de la neurona motora alfa, que son los eferentes. Llamamos fibras intrafusales las que están dentro del uso neuromuscular.
Entonces actúa como mecanorreceptor y es una cápsula de tejido conectivo donde hay de 8 a 10 fibras musculares especializadas en paralelo entre las fibras musculares, siendo los receptores de impulso responsables del reflejo miotático, las fibras intrafusales. Y estas van, como dije, paralelas a las fibras extrafusales. Aquí esquemáticamente lo vemos. Dentro del uso hay dos tipos de fibras intrafusales. Son las de saco nuclear, que son estas, y las de donde hay terminaciones primarias o anuloespirales, de donde se originan las fibras aferentes de conducción rápida de tipo 1A, que son estas que llegan, que van a comunicarse con la motoneurona alfa para producir el reflejo. Y las de cadena nuclear, que hay terminaciones secundarias o en rosetón, de donde se originan las fibras tipo 2, que van a ir a la motoneurona gamma, cuya función es mantener la tensión del uso neuromuscular. Entonces, y si esta tensión cambia acá, va a ir la información por las fibras tipo 2 a la neurona motora gamma, y esto va a decir el músculo qué tanta elongación tiene y qué tanta tensión tiene. Y acá esquemáticamente vemos las fibras extrafusales, que son las que ya son eferentes al músculo, que vienen de la motoneurona alfa. Vamos ahí. Esquemáticamente otra vez, importante acordarnos cuáles son las fibras que van a la neurona motora gamma y cuáles son las fibras que vienen de la neurona motora alfa. Entonces aquí esquemáticamente yo tengo el uso, sale una información por las fibras 1A aferentes, que son las que están en el saco nuclear, entran el ganglio de la raíz dorsal, por la raíz dorsal, aquí en la interneurona de la asta posterior hacen sinapsis y van a hacer estimulación a la neurona alfa del mismo músculo, que sería el agonista, y llega a la fibra extrafusal. Al tiempo que hace este movimiento, para que el músculo responda al movimiento, va a hacer estimular la anteneurona que inhibe la neurona motora alfa del músculo antagonista. Por eso yo, si voy a doblar el codo, entonces estoy activando el músculo, el bíceps, al hacer la estimulación y la tensión, estimulo la neurona alfa del bíceps y llega la información por la vía del nervio eferente al músculo y hace la contracción e inhibe el tríceps para que yo pueda hacer la flexión del codo. Aquí lo vemos esquemáticamente. Entonces, esto es lo que pasa con el reflejo miotático también. Yo tengo una percusión a nivel del músculo y eso estimula las fibras intrafusales, sobre todo las de la neurona motora gamma, y va por la vía aferente al ganglio de la raíz dorsal, hace una conexión con las neuronas, excita la neurona que va a estimular la contracción del cuádriceps e inhibe el músculo antagonista, que sería el bíceps femoris. Entonces, por eso hay un estiramiento de la pierna. A la vez, también las gamma de la cadena en rosetón van a activarse, permitiendo que no se elongue mucho el músculo y tenga un movimiento adecuado. Ese es el reflejo miotático convencional. Hay un reflejo miotático inverso. Su receptor está en el órgano de Golgi. Se ubica entre la unión de los tendones y los vientres musculares. Tiene un alto umbral para la tensión del músculo. El uso percibe la longitud del músculo, la elongación de ese tendón, y cuando son excitados se produce la relajación del músculo estriado para hacer protección. El impulso llega por las fibras 1B aferentes a la parte de la interneurona, que va a inhibir la relajación del músculo. Entonces llega la interneurona inhibitoria de la medio especial en la parte de Renshaw, provocando la relajación muscular. El tiempo de contracción del músculo es menor. Este es el reflejo miotático inverso. Entonces eso quiere decir lo que les explicaba ahorita, que si yo estoy
activando el bíceps con el reflejo, estoy inhibiendo el tríceps y también la elongación llega a un punto para que no se sobrecargue el músculo y quede muy tensionado. ¿Qué hace la neurona motora gamma? La neurona motora gamma hace que inerve las fibras intrafusales, ¿sí? Salen axones, donde se produce contracción de estas y hay estiramiento del uso y descarga, mantienen el tono de ese músculo, no está ni aumentado ni disminuido. Entonces la primera función de la neurona motora gamma es la de reiniciar el mecanismo del uso e incrementa la probabilidad de descarga de las fibras aferentes 1A. Yo aquí hago estiramiento y se va a estimular la neurona motora para inhibir parte de la neurona motora alfa en que no haya demasiado estiramiento del músculo, demasiado control. Y la 1A, aquí están las 1A que son las que me van a decir que voy a activar el músculo y hacen el movimiento adecuado. Entonces están en coordinado función para que el estiramiento del músculo sea en una forma adecuada. Esto está bajo control supraespinal por las vías del sistema reticular, las vías desde la corteza cerebral, la vía piramidal y la vía de de los núcleos vestibulares laterales, que son las vías descendentes que ya revisaron. Hay otro reflejo que es el reflejo de flexión. Los receptores son nociceptivos de dolor. Se conducen por fibras aferentes mielinizadas tipo 3 o A delta, aferentes pequeñas y C o 4 no mielinizadas. Hacen sinapsis con la neurona motora alfa, va por la vía posterior, entra el ganglio y la raíz dorsal y por las enteneuronas hacen sinapsis con la neurona motora alfa. Es un reflejo polisináptico, hay 3 o 4 interneuronas ahí en la sustancia gris y el efecto es retirar la extensión en respuesta al dolor. Entonces viene la activación y yo retiro la pierna en respuesta al dolor. Y hay un reflejo que se llama extensión cruzada. Los receptores están también nociceptivos, activan las fibras de dolor aferentes al cordón espinal y colaterales multisinápticas. Y son efectos opuestos al reflejo de flexor ipsilateral. Entonces, yo tengo una activación en el dolor, en la pierna izquierda, por ejemplo, viene todo el dolor por las fibras tipo 1A en el ganglio y la raíz dorsal, hace sinapsis con la interneurona y hace excitación al músculo flexor, que es el que me va a retirar, e inhibe el músculo extensor de esa pierna. Pero a la vez, a través de la sustancia gris de la comisura blanca anterior, va a ser inhibición del músculo flexor de la otra pierna, excitación del músculo extensor de la pierna, así el paciente, uno no se cae al retirar estímulo por el dolor. Hay una sincronización de los reflejos de miembros superiores y miembros inferiores. Algunas fibras de las raíces dorsales hacen sinapsis con neuronas motoras alfa, otras con interneuronas al mismo nivel o caudal o rostral. Estos axones se conectan en diferentes segmentos, se llaman los fascículos propios o columna espinoespinal. Sincronizan movimientos de las 4 extremidades en cada lado. Entonces, ya revisando la parte básica de los reflejos, este es un esquema de cómo tomamos los reflejos, ¿sí? Estamos haciendo un estiramiento aquí del órgano tendinoso de Golgi y es el que va a mandar, hace también el estiramiento en el uso, va la información por las fibras tipo 1B y tipo 1A, entran por la raíz dorsal, hacen la sinapsis con las interneuronas y el músculo efector por la neurona motora alfa sale el nervio efector para hacer el reflejo. Esto es esquemáticamente cómo representamos los reflejos cuando los tomamos. 0 es ausencia de contracción, una cruz, contracción sin desplazamiento, 2 cruces es un reflejo normal, 3 cruces es que están levemente aumentados, se llama hiperreflexia, y 4 cruces es clonus. Aquí es como los esquematizamos. Los reflejos tienen topográficamente nos ayudan a localizar dónde puede estar una lesión de acuerdo a los cambios que tengan. El reflejo maceterino, por ejemplo, el nervio explorado es el quinto par,
y el nivel explorado la protuberancia. El reflejo pectoral es el nervio torácico largo, lateral y medial anterior, y los niveles explorados son de C5 hasta T1, o sea, es un reflejo muy inespecífico, pero nos ayuda cuando hay hiperreflexia. El reflejo bicipital, el nervio es el músculo cutáneo y los niveles son C5, C6. El reflejo tricipital, el nervio es el radial y los reflejos son C7, C8, el nivel explorado en miotomas. El estilo radial es el radial y el reflejo también es C5, C6. En los miembros inferiores tenemos el reflejo pateral o rotuliano, el nervio explorado es el crural o el femoral y el nivel explorado es L3, L4. Y cuando exploramos el reflejo aquiliano, el nervio que estamos explorando es el tibial y el nivel explorado es S1, S2. Esto es una foto de cómo exploramos los reflejos que después veremos.